Bueno, buenas tardes para todos. Es para nosotros un placer hacer parte de este evento. Nos encontramos con la maestra Marisol Suárez Sierra y quien les habla el maestro Luis Carlos Cervantes Estrada. Hacemos parte de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander y queremos compartir con ustedes las experiencias en el desarrollo de la investigación ciberacoso sexual infantil en la modalidad de grooming, perspectiva psicosocial. En este sentido, hemos encontrado la necesidad de embargar el problema de analizar el fenómeno de ciberacoso sexual infantil en la modalidad de grooming desde una perspectiva psicosocial, además de reconocer las acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Tenemos como problemática que en Colombia, a través de los pasos agigantados que viene dando la tecnología de la información, no tenemos todavía tipificado lo que tiene que ver con el grooming en el ciberacoso sexual infantil. En ese sentido, nos hemos referenciado con diferentes países que ya lo vienen trabajando. Nos hemos propuesto a través de la investigación dos metas, las cuales son sensibilizar a las diferentes instituciones sobre la importancia de generar acciones judiciales y comunitarias para reducir el riesgo de exposición del child grooming, además de proponer acciones que disminuyan el riesgo de exposición a este tipo de ciberdelito. Lo que queremos con la investigación básicamente es generar la conciencia de que nos podamos abrir las puertas a tipificar un delito que en Colombia viene generando un gran llamado de atención, ya que los niños o la etapa infantil es donde principalmente se toman o se permite generar este tipo de delito. El ciberacoso sexual infantil se ve de manera general, pero el child grooming se genera básicamente con los niños, niñas, adolescentes del país. Disculpa, en este sentido, perdón, señora, es que los estamos viendo en la presentación. Ya regala. Compartir pantalla. Sí, señora, ya regala un momento. Vale. ¿Ya me ven la presentación? Sí, ya, adelante. Bueno, en este sentido nos hemos casado con dos conceptos, los cuales son dados a través de entidades. La primera es la UNICEF. Se atreve en el 2016 a manifestar que el child grooming son todos los actos de naturaleza de explotación sexual contra un menor mediante el uso de cualquier tecnología de la información y la comunicación. Por otro lado, la organización Save the Children en el 2015 manifiesta que el delincuente puede buscar llegar a su víctima a través de dispositivos digitales, haciendo uso del engaño para contactar al menor cometiendo un acto delictivo relacionado con pornografía infantil, abuso sexual o trata de personas. Bajo estos dos conceptos, nosotros queremos manifestar o nos atrevemos a manifestar el desarrollo de toda la investigación. En ese sentido, Hernández y Castro nos manifiestan riesgos latentes donde el uso de las TICs viene a pasos agigantados, donde está asociado con la invasión de la privacidad, adicción al contenido que se divulga por este medio, donde presenta amenazas a la intimidad o acoso o corrupción a menores de edad. En referencia a la Comisión Europea, reconoce que existen 4 riesgos derivados del uso de las TICs. En ese sentido tenemos el contenido, el contacto, la conducta y el comercio. El contenido desde la exposición a material de abuso infantil, el contacto con alta probabilidad de relacionamiento con ciberdelincuentes, la conducta a través de la intimidación al menor y el comercio con publicidad que los menores reciben cuando navegan por la red. Desde ahí, dentro de los pasos que se llevaron a hacer el análisis del ciberacoso sexual infantil en la modalidad de grooming en Colombia, encontramos que la edad en la cual los menores comienzan a tener acceso cada vez los lleva a que entre niños y adolescentes estén entre los 10 y 11 años y que el 23.4% de los menores entre los 11 y 14 años ya han chateado con desconocidos.
Otras cifras nos dicen que el 17.8% de los menores entre 11 y 14 años han recibido mensajes y o imágenes de contenido sexual a través de dispositivos móviles. Y el 21.4% de los menores entre 11 y 14 años ya han recibido llamadas, mensajes de adultos desconocidos a través de su móvil. En muchos casos, también parte de los hallazgos es que cada día hay más consumo y más necesidad de comunicarse a través de mensajes de texto, y en algunos casos menores de edad ya están siendo partícipes de sexting, y es el compartir imágenes de contenido sexual. El tipo de estudio de la investigación se llevó a cabo a través de la metodología descriptiva aplicada, donde generamos conocimientos sobre las propiedades, características y rasgos relevantes del fenómeno, ya que aquí en Colombia no se tiene todavía conceptualizado lo que viene siendo el grooming y mucho menos tipificado. Tenemos el gran delito que puede ser el ciberacoso a través del sexting, pero la modalidad de grooming no se viene trabajando en Colombia, y lo que hemos venido descubriendo es que ya se han presentado casos de menores de edad vienen siendo las víctimas, y es ahí, como en otros países lo han tipificado, donde el grooming viene convirtiéndose en el ciberdelito. Es así que al final podríamos generar las estrategias de intervención y prevención a partir de la cantidad de delitos que descubrimos en la investigación. Para esta investigación se tuvo en cuenta el Centro Cibernético Policial, que es un área de la DIJÍN aquí en Colombia, de la Policía de Colombia, que se encarga de analizar todo contenido sexual que pueda alterar el buen funcionamiento de las redes sociales en las que los niños o los jóvenes hacen parte. Está la organización social Red Papas, que es red de padres y madres que trabaja por la prevención y el control de todo tipo de contenidos. Aquí hay un trabajo también grande de ICMEC y de Ministerio de las TIC. En nuestra investigación nosotros hicimos varias entrevistas y usamos como instrumento una entrevista semiestructurada para poder recoger la mayor información acerca de qué estaba pasando en Colombia con esta modalidad. Y desde ahí, pues nuestro análisis documental se hizo desde la teoría fundamentada, que a partir del análisis detallado nos permitió, primero, hacer un análisis de las principales fuentes documentales especializadas frente al tema del ciberacoso sexual infantil. Además, hacer un análisis de las principales fuentes especializadas que nos mostraban cuáles eran esas secuelas psicológicas del grooming en los menores. En nuestro segundo momento, a través de la Policía Nacional y los números que a través de las estadísticas nos permitió la Dirección de Inteligencia de Investigación Criminal e Interpol en Colombia, consultamos las estadísticas aportadas por entidades nacionales. En este sentido, pudimos descubrir la cantidad de ciberdelitos que se vienen presentando, pero encontramos la necesidad de que todos están en una gran bolsa y no están tipificados como modalidad, que es lo que nos permitió esta consulta de estadísticas desarrolladas por entes nacionales e internacionales. Y nuestro último momento se establece a través de la propuesta de acciones orientadas a la promoción y prevención de este tipo de conductas para mejorar la calidad de vida de los menores, integrando las ya existentes que van o que se direccionan a través de lo que es el ciberacoso o el sexting. Pero queremos en este caso, generar esas propuestas de intervención frente a lo que es la modalidad de grooming tipificada ya en otros países. Los principales resultados nos dicen que las consecuencias psicológicas derivadas dependen de diversos factores relacionados con factores personales, sociales y ambientales. ¿Qué pasa? Muchos de los
chicos que acceden a las tecnologías de información están solos y no tienen el acompañamiento de los padres. Entonces, digamos que por falta de asesoría tanto de la comunidad educativa, padres, docentes, los chicos empiezan a buscar con quién conectar y con quién generar lazos. Además de esto, algunas consecuencias a corto y largo plazo son sentimientos de molestia, vergüenza, miedo, angustia, y esto debido a que los chicos se sienten intimidados y pierden toda la seguridad en sí mismos, pierden el sentido de vida, y a largo plazo muchos de estos jóvenes o niños generan unos problemas comportamentales en el ámbito familiar, educativo o social, debido a que por la intimidación empiezan a tener sentimientos de estrés, sentimientos de miedo, tristeza, angustia, lo que genera estrés, genera en muchos casos ideación suicida o depresión. Como último resultado y acorde a las metas planteadas al inicio de la investigación, se evidenció un creciente interés en la transformación de las políticas y prácticas ciudadanas en diferentes países con el fin de prevenir y controlar la exposición de los menores a ciberdelitos. Esto permitió también que nos abrieran las puertas, además de que, como somos una entidad del Estado y trabajamos desde la Escuela de Oficiales de la Policía aquí en Colombia, pero nos abriera las puertas esa consulta de las estadísticas de los delitos que maneja la Interpol y la DIJÍN, que es la Dirección de Investigación Criminal en Colombia, a que se motivaran con esta investigación y nos apoyaran con el fin de que ellos abrieran las puertas a este tipo de nueva modalidad en esto que tiene que ver con el ciberacoso sexual o sexting. Conclusiones. Como Policía Nacional y ente investigador, la Escuela de Cadetes detecta que es necesario tomar nuevas medidas para adaptar leyes frente a estos nuevos tipos de delito. Y de alguna manera es generar unidades especiales para la investigación y judicialización para poder capacitar fiscales, jueces, magistrados en todas estas afectaciones psicológicas y el impacto psicosocial que generan las víctimas, debido a que son actos básicamente mentales y de comportamiento, pues no están regulados y nuestro sistema judicial no lo tiene tan claro a la hora de generar una sentencia o de realizar una demanda. Como segunda conclusión, tenemos que, aunque las tecnologías de la información logran superar las brechas de espacio y tiempo entre las personas, esas mismas brechas de espacio y tiempo se vuelven el motivo para que se genere este tipo de ciberdelito, por lo cual es importante desarrollar esos entornos en los cuales se promueva su uso adecuado de forma responsable y activa, ya que como la misma DIJÍN lo ha podido evidenciar, los actores de estos delitos en la red, así como aparecen en un instante, pueden desaparecer en el mismo instante sin dejar rastro, lo cual lleva a que este ciberdelito sea cada vez más difícil de controlar. A través de los contactos con las redes, hemos aprendido que se pueden generar altos impactos para intervenir y prevenir esta modalidad. Y además es necesario involucrar a las instituciones más cercanas al menor. En este caso puede ser la comunidad educativa, los grupos en los que los chicos se desarrollan de formación, de escuelas deportivas, para que los procesos de evolución y de recuperación en casos de afectaciones pues puedan mejorar la calidad de vida de los menores. Por último, es importante el acompañamiento y asesoramiento para que sea relevante a quien ha sido víctima del child grooming. Si bien en Colombia no es un delito todavía que sea tipificado, se han evidenciado casos donde se ve la persona afectada a través de este flagelo.
este flagelo siendo referenciado a nivel internacional y que se ha concretado aquí en Colombia con diferentes situaciones agravantes que nos permitieron generar la necesidad para la investigación, teniendo ellos una intervención directa por parte del Estado, como por lo menos lo es el Ministerio de las Tecnologías de la Información o la Red PAPAS, que permiten o que ya han generado ese tipo de estrategias de intervención frente a la gente, frente a los menores que son afectados con este flagelo, pero que aún en Colombia no está tipificado. Estas son nuestras referencias que han permitido el engranaje de nuestra investigación. Es importante resaltar que parte de nuestro objetivo es que nuestros estudiantes de la Escuela de Cadetes de Policía, que van a ser quienes acompañan los procesos de formación de la Policía Nacional, conozcan este tipo de delitos, porque podríamos decir que son nuevos y muchas veces el oficial no se enfrenta a esos retos y es necesario cambiar y tener en cuenta estas nuevas modalidades para saber intervenirlas. A partir de esta investigación, el siguiente paso en nuestro proceso es hacer intervención y evaluar lo que la Policía Nacional, el alcance que la Policía Nacional puede tener en algunos colegios e instituciones educativas superiores, determinando un poco hasta dónde podemos llegar para la prevención de este delito. Es importante resaltar lo que dice nuestra maestra Marisol, que la policía nos da la oportunidad de que en el primer año se haga toda esta contextualización e investigación que nos permite generar unos resultados y en segundo año podamos implementar todos estos resultados y estrategias que promovemos para que así evaluemos el impacto en una sociedad. Muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias. Muchísimas gracias a los maestros Luis Cervantes y Marisol Suárez en esta temática de alto interés en cuanto a el delito del grooming. Hay algunas preguntas. Hay una pregunta que dice que cuál debe ser la función del sistema de educación para disminuir estas afectaciones y de qué manera se puede actuar ya. El sistema de educación, lo primero que pues, considero que se puede hacer es que los maestros, los docentes y las organizaciones de educación primaria o básica conozcan estas nuevas modalidades para poder instruir y formar a los menores en los riesgos a la hora de acceder a las redes sociales. Grooming o el grooming como tal implica que una persona, generalmente un adulto, muchas veces use perfiles falsos de menores para la intimidación de estos chicos. Hemos encontrado que muchas veces el menor es acompañado por el docente, es guiado, y lo que hace el docente o el maestro muchas veces es aconsejar, prevenir, enseñar al buen uso. Una de las preguntas que hacemos, y la hago para todos los participantes, es ¿quiénes tienen Facebook? Yo creo que más del 80% de los que participamos tenemos una cuenta en Facebook, y muchas veces tenemos personas que no conocemos y no hemos conocido en persona. Esto ya es un riesgo latente porque me llegan invitaciones, a los chicos les llegan invitaciones de personas que no conocen. Y esa es una de las redes sociales más conocidas. Está Instagram, Twitter, Hi-Fi, son diferentes que los chicos no conocen. Entonces yo creo que es importante que los docentes, los profesores en los colegios les muestren a los chicos sus riesgos. El Ministerio de las TIC aquí en Colombia ha desarrollado diferentes videos y tienen unas campañas en las que van a los colegios y le muestran a los menores qué es lo que puede pasar.
Entonces, desde ahí podemos actuar ya creando aquí en Colombia está creada por determinación del Ministerio de Educación, la Cátedra y Cultura de Paz. Y en muchos colegios se ha incluido como parte de la formación, la prevención de riesgos de los menores, y esto se puede incluir, por ejemplo, dentro de la Cátedra de Paz. Miremos más preguntas. Felicidades, excelente trabajo, una metodología clara. ¿Qué estrategias preventivas pueden perfilarse para esta problemática? ¿Cómo se puede sistematizar una estrategia general? Buenas tardes para Humberto. De acuerdo a su pregunta, la orientación que le hemos dado al trabajo, principalmente, como lo decía la maestra Marisol, es a partir de la educación. Primero, la contextualización que queremos en el trabajo es primero generar la necesidad de la parte judicial en Colombia, demostrarle a través de las estadísticas que se vienen presentando que se genera una necesidad de tipificar el delito como tal. Y segundo, a través de la educación, permitir que estas tecnologías de la información que vienen a pasos agigantados y que muchas veces en ese tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes, es donde se presentan este tipo de delitos, permitir de que haya una mayor cultura para realizar un excelente trabajo de conciencia en las escuelas y en los colegios de formación en Colombia, que permitan a los estudiantes un uso adecuado de las redes sociales.